Con el verano, las vacunas y la relajación de medidas se disparó el optimismo, pero como si del día de la marmota se tratara, volvemos a hablar del toque de queda, del cierre del ocio nocturno y de lo más importante, la presión sanitaria desbordada. La Junta no descarta interrumpir la desescalada en los municipios más afectados, incluso acudiendo de nuevo a los tribunales. Burgos y Zamora son las provincias señaladas, las que más casos registran por cada 100.000 habitantes. En el UBU, la ocupación de la UCI por casos COVID se ha disparado al 20%. El semáforo cambia de color y la Junta mueve ficha. Hoy la consejera de Sanidad ha asegurado que estudian aplicar el toque de queda, pero solo en los municipios más afectados. Buenas tardes. El Ejecutivo Regional tendría que pedir al Tribunal Superior de Justicia ese permiso para imponer el toque de queda, algo que ya han conseguido otras regiones como la Comunidad Valenciana. Burgos Capital es la localidad con más contagios de toda Castilla y León. Carla Martín. La provincia de Burgos ha sumado hoy 438 nuevos positivos, casi el 30% de todos los notificados en Castilla y León. Para frenar el ritmo de contagios, la consejera de Sanidad estudia cerrar el ocio nocturno y, como decías, Antonio, implantar un toque de queda por municipios. Tiene que tener un recorte temporal, la temporalidad, también un recorte geográfico, es decir, una limitación territorial, una territorialidad, cosa que no hemos tenido en los dos toques de queda anteriores, y la proporcionalidad. Las vacunaciones continúan siendo las armas más eficaces en la lucha contra el COVID. Los jóvenes de 26 años han empezado a recibirlas en la localidad vallisoletana de Peñafiel. La Junta dejará de apostar por los cribados para acelerar el ritmo en la administración de dosis. Hoy la ministra de Sanidad ha anunciado que la próxima semana aprobarán la compra de test de autodiagnóstico sin receta en las farmacias. La crisis sanitaria obliga a aumentar las herramientas también en este sentido. Benjamín López. Sí, será el próximo martes cuando el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto para regular la venta libre en farmacia de los test de autodiagnósticos, tanto de anticuerpos como de antígenos. Y es que, a juicio de Carolina Darías, la necesidad de una receta hasta ahora ha supuesto una barrera para el diagnóstico. La ministra también ha confiado en que en agosto se complete la vacunación del 70% de la población, es decir, se alcance la inmunidad de rebaño. Y también ha recalcado Carolina Darías que la variante Delta, la India, podría ser la predominante en poco tiempo. Ahora mismo supone entre el 15 y el 20% de los contagios. Se hace necesario, señoría, aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos. La Unión Europea autoriza oficialmente que lleguen a España los primeros 9.000 millones de euros del plan de recuperación. El documento ha pasado el último filtro de Bruselas, al igual que el de otros 11 socios. El secretario regional del PSOE ha hecho balance de lo que llevamos de legislatura. Para Luis Tudanca, solo hay dos personas a las que les ha ido bien: Mañueco e Igea. Los únicos que están mejor hoy, después de 2 años de gobierno, son los señores Mañueco e Igea, a costa de que todos los demás en esta tierra estén peor. La DGT pone en marcha una nueva campaña para reducir los accidentes de tráfico en las carreteras. De los 291 conductores que fallecieron el año pasado, el 95% eran hombres y la mitad dieron positivo en alcohol o drogas. Hoy se ha presentado la memoria de toxicología. Mañana suben las temperaturas en toda la comunidad y se van acercando a valores más propios de estas fechas. Los cielos nublados se quedan sobre todo en las montañas del norte. Tendremos un tiempo más estable y soleado. El COVID vuelve a descontrolarse y la Junta valora hacer un alto en la desescalada para tomar medidas drásticas en los municipios más afectados. Estudia pedir de nuevo el toque de queda y habilitar restricciones en el ocio nocturno. Burgos es la provincia con peores datos, pero es que la capital es la que registra la mayor incidencia acumulada de toda Castilla y León. Carla.
1.725 casos concretamente diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El Hospital Universitario de Burgos ha tenido que habilitar una nueva planta COVID ante la llegada ininterrumpida de pacientes con coronavirus que necesitan asistencia sanitaria. Actualmente atiende a 53 personas en planta y a 9 en las unidades de cuidados intensivos. De nuevo, las cifras más altas de toda la comunidad. La incidencia acumulada ha vuelto a situar a todas las provincias de Castilla y León en riesgo extremo. Hay una transmisión comunitaria clara en toda nuestra comunidad, especialmente entre los 15 y los 30 años. A la cabeza Burgos, con 1.725 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, y Zamora con 1.469. Hemos estado todo este tiempo atrás como muy tranquilito, ya la cosa muy bien, y de repente en poco se nos están disparando lo que decimos los casos, y sí que te da un poco de respeto y miedo. Estamos muy preocupados porque bueno, parece ser que al paso que vamos a incluso casi peor que antes. Para frenar la transmisión, la consejera de Sanidad estudia solicitar un toque de queda por municipios. Tiene que tener un recorte temporal, la temporalidad, que sería como otras medidas de 14 días. También un recorte geográfico, es decir, una limitación territorial, una territorialidad, cosa que no hemos tenido en los dos toques de queda anteriores, y la proporcionalidad. Y cerrar el ocio nocturno. Creemos que es algo que no tiene ningún sentido, que esa diferenciación, porque estamos viendo que un bar normal se puede convertir en un pub alternativo 2 a 3 de la mañana. Para evitar que los hospitales vuelvan a llenarse, el Universitario de Burgos, con 62 pacientes ingresados, ha tenido que habilitar una nueva planta COVID. Zamora es otro de los municipios con más papeletas para sufrir nuevas restricciones. En estos momentos la incidencia se sitúa por encima de 1.000 y el número no para de subir, y es algo que no solamente se está notando en los contagios, sino también en los hospitales. En estos momentos en toda Castilla y León hay actualmente 181 personas ingresadas. En Zamora preocupan mucho los brotes y por ello aquí en el Hospital Virgen de la Concha se están creando nuevas zonas COVID para acoger a los nuevos pacientes que se prevén que lleguen de coronavirus. Cada vez hay más ingresos y cada vez son más jóvenes. La situación también empieza a preocupar en el hospital, que empieza ya a preparar también otras zonas COVID. Hay muchos brotes en este momento abiertos, con un entorno muy amplio, y por lo tanto, en fin, no damos abasto. Aplicar el toque de queda no es solo una idea de Castilla y León, cada vez son más las comunidades que lo estudian. La Comunidad Valenciana lo ha empezado a aplicar esta misma noche y Canarias está a la espera de que el tribunal lo avale. Pero hay 4 regiones más que lo tienen entre sus planes. Además de Castilla y León, también Cantabria, Cataluña y Andalucía. Desde anoche hay toque de queda en Valencia, Gandía, Benicàssim y otros 29 municipios de la Comunidad Valenciana. La medida ha pillado desprevenidos a muchos turistas. No, yo no lo sabía. No sabíamos del toque de queda. Yo me enteré por Twitter. Si no tienes Twitter, pues no te enteras que hay toque de queda. Canarias sigue a la espera de lo que dicte el tribunal y hay otras 4 comunidades que ya plantean pedirlo a la justicia: Castilla y León, Andalucía, Cataluña y Cantabria. Otras restricciones en Galicia. Si quiere viajar desde Castilla y León y otras 11 comunidades, antes tiene que comunicarlo en el registro de viajeros. El gobierno de Feijóo quiere tener un control de sus visitantes y a los gallegos les recomienda pasar las vacaciones en casa. Los gallegos también hacemos turismo y tenemos que hacer turismo en nuestra propia tierra. En Conil, Cádiz, ante la disparada propagación del virus, un bando municipal obliga a llevar mascarilla por el casco antiguo y su alcalde pide el toque de queda, medida que tiene el visto de la Fiscalía de Canarias para aplicar en Tenerife. Mientras en Cataluña, con el doble de pacientes ingresados por COVID que hace 3 semanas, desde este martes están prohibidas las reuniones de más de 10 personas y se adelanta el cierre de los establecimientos no esenciales. El Tribunal Constitucional debate hoy de nuevo sobre la posible anulación del primer decreto de alarma, que supuso el confinamiento domiciliario en marzo de 2020. El proyecto de sentencia no llegó a votarse en el Pleno de junio por la división existente en el Tribunal. Ahora el presidente del Constitucional quiere evitar que el fallo se apruebe con pocos votos de margen, dada la importancia de la resolución.
Hoy España ha sumado más de 43.000 nuevos casos y la incidencia sigue en pleno crecimiento. La general ya ha sobrepasado los 400 casos por cada 100.000 habitantes, pero la de los jóvenes, comprendida entre 20 y 29 años, está ya en los 1.400. Hoy la ministra Carolina Darias ha valorado esos datos en su comparecencia en el Congreso de los Diputados y ha anunciado que la semana que viene, por fin, las farmacias podrán empezar a vender test de autodiagnóstico. Benjamín López. Sí, será el próximo martes cuando el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto para regular la venta libre en farmacia de los test de autodiagnósticos, tanto de anticuerpos como de antígenos. Y es que, a juicio de Carolina Darias, la necesidad de una receta hasta ahora ha supuesto una barrera para el diagnóstico. La ministra también ha confiado en que en agosto se complete la vacunación del 70% de la población, es decir, se alcance la inmunidad de rebaño. Y también ha recalcado Carolina Darias que la variante Delta, la India, podría ser la predominante en poco tiempo. Ahora mismo supone entre el 15 y el 20% de los contagios. Es previsible, señorías, que la variante Delta incremente su presencia y que vaya ocupando el nicho ecológico en las próximas semanas, siempre la previsión con una variación desigual según sean los territorios de nuestro país. La presión asistencial no tiene nada que ver con periodos anteriores. Lo quiero compartir con todos ustedes, ni en ocupación de camas hospitalarias ni en UCI. Se hace necesario, señorías, aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos. Satisfacción en las oficinas de farmacia con este anuncio que aseguran llevaban semanas y meses esperando. Entienden que es una herramienta muy útil a la hora de detectar los contagios y por tanto frenar su expansión. Y además subrayan que estamos ante test que realizaremos en nuestra casa de manera muy sencilla. Un test que es nasal, no es nasofaringeo. Hay que introducir un hisopo por la nariz, en este caso 2,5 centímetros del hisopo en la nariz y dar 4 vueltas y después de haber echado la solución del tampón en este pequeño tubito, darle varias vueltas, cerrar y echar 3 gotitas y si sale la otra raya, pues quiere decir que somos positivos. Se recomienda sobre todo cuando se presentan síntomas, aunque hay gente que aunque sea asintomática puede dar positivo. Fuera de nuestras fronteras, Francia endurece las medidas. Será necesario el pasaporte sanitario para entrar en los bares, también para viajar en tren o en avión. Todo pese a sumar 46 casos por 100.000 habitantes, una de las incidencias más bajas de Europa. Aunque aquí en Francia la situación está bajo control, si no actuamos pronto, el número de casos crecerá paulatinamente hasta llevarnos a un aumento de las hospitalizaciones en agosto. Lo contrario sucede en Reino Unido, que con una incidencia que ya supera los 600 casos por 100.000 habitantes, elimina todas las restricciones. Desde el lunes no habrá ni una sola limitación relacionada con el coronavirus. Creo que lo que dicen los científicos es que esta fecha es tan buena como cualquier otra para hacer esto, pero hay que tomárselo en serio. El día 19 no podemos volver a la vida como era antes del COVID. El número de efectivos que necesitamos para hacer un cribado masivo es tan importante que realmente prefiero que nuestros profesionales estén vacunando. En la lucha contra el COVID, la vacuna es la herramienta más eficaz y la Junta lo que quiere es centrar sus recursos humanos en la administración de las dosis, a una costa de sacrificar los cribados masivos. La estrategia pasa por inocular cuanto antes a la población joven. Reyes Cabero. En Peñafiel han comenzado a vacunar a los menores de 30 años hasta los 26. Esa franja de edad se incluye dentro de la convocatoria para recibir la primera dosis de la vacuna prevista para hoy, para los nacidos entre 1982 y 1995. En total, 1.400 tarjetas sanitarias, de las cuales un 40% se estima que ya estén vacunados por ser profesionales esenciales como docentes o sanitarios. En la zona básica de Peñafiel a día de hoy, la tasa de incidencia acumulada era superior a los 700 casos por 100.000 habitantes.
Ya iba siguiendo yo un poco cómo iba la cosa y sí, ya sabía yo que en poquito me tocaba. Pues ya no, por fin nos va tocando a nosotros, ¿no? Me parece bien que les vacunen a ellos porque ahora son los que más están dando positivo. Pensaba que se iba a retrasar un poco, pero ya le ha tocado mejor. Muy rápido y no he sentido nada, muy bien. La vacunación de menores de 30 años coge ritmo. En Madrid, largas colas de adolescentes y veinteañeros, incluso de madrugada, para recibir su primera dosis en el Zendal. La autocita está abierta para la franja entre 16 y 25 años. El lunes, primer día, se colapsó la aplicación al recibir más de 174.000 peticiones. Cribados que hasta hoy se han seguido celebrando en las zonas más conflictivas. En Burgos se han sometido al examen los contactos directos de los que dieron positivo la semana pasada en otra prueba de este tipo. Han acudido a la convocatoria de forma masiva. Son los familiares, amigos y compañeros de trabajo de los 391 positivos detectados el viernes. La hija es la que ha traído el virus a casa. Ha dado positivo nuestro hijo, pues venimos los tres que quedamos de familia. Alguno de los jóvenes de entre 14 y 29 años de edad que acudió al cribado y dio negativo. Tengo por asegurar, dio positivo el viernes y yo di negativo, pero bueno, por asegurar y ya que lo hacen, pues no está de más. Dimos los dos negativo, pero el amigo dio positivo. Y algunos ciudadanos confundidos que habían sido citados para hacerse la PCR en el Coliseum. Hay gente que le da rabia y que no entiende que un médico o que un rastreador le haya mandado a un sitio que no es. Y claro, lo pagan aquí, viniendo aquí, echándonos la culpa a nosotros, que mala organización. Separados en dos filas, sintomáticos. Ayer aparecí con unos síntomas, me desperté bastante mal con fiebre y tal. Y asintomáticos. Estamos perfectamente, pero por si acaso hay que venir. No tengo ningún síntoma. Nada, pero ninguno de los cuatro, el que ha dado positivo tampoco, nada. Se someten a un test de antígenos. A ver si hay suerte y pasamos de esta. Cuyo resultado será indiferente para guardar cuarentena. Todos tendrán que confinarse durante 10 días y si dan negativo deberán someterse a un nuevo test el próximo 23 de julio. La presión hospitalaria crece ligeramente, pero no ha llegado a los límites de olas anteriores. La tensión se ha trasladado a la atención primaria. Las previsiones de hace 2 semanas se han cumplido. Aumenta la preocupación de los ciudadanos y aumentan también las consultas. Se acumulan las cargas de trabajo en un personal que también está sufriendo esta quinta ola. Además, en un periodo estival en el que, por ejemplo, aquí en León hay una cuarta parte de la plantilla que está disfrutando de sus vacaciones. Aún así, esperan poder afrontar con normalidad estos 2 meses de verano. Y sobre todo cuando en casa entra un positivo, que es el hijo o el primo, y claro, aunque yo esté vacunado, pues quiero saber, y es natural que entonces traten de ponerse en contacto con nosotros. Esto obviamente pues se detecta de una manera natural, y más ahora cuando estamos en plena ola, pues se han incrementado, se han quintuplicado probablemente el número de llamadas y se han incrementado la intención de consultas a la atención primaria. Estar vacunado contra la gripe ayuda a evitar los efectos más graves del COVID-19. Es el resultado de una investigación que se ha presentado en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas. Según este estudio, las personas no vacunadas tienen hasta un 20% más de probabilidades de ingresar en la UCI. Aprobado el plan de recuperación de España, el ECOFIN. El Consejo Europeo de Ministros de Economía y Finanzas ha dado el visto bueno junto a los de otros 11 países, entre ellos los de Francia o Alemania. Antes de que acabe el mes se cerrará definitivamente el proceso y podría llegar el primer desembolso de 9.000 millones de euros. Y antes de que acabe el año llegarán otros 10.000. Es cierto que España ha puesto mucho énfasis en la naturaleza anticipada del plan, tanto en términos de implementación de las reformas e inversiones como de recepción de desembolsos. Así que es probable que podamos pagar no solo el anticipo, sino también el resto del desembolso este año. Y ya hay fecha para la conferencia de presidentes que acogerá la ciudad de Salamanca. Será el viernes 30 de julio con el orden del día centrado en el reparto de los fondos europeos, aunque la pandemia también estará muy presente. Una nueva cita presencial de todos los presidentes autonómicos con el Gobierno, a la que ya ha dicho que no va a asistir el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
Hoy hemos visto por primera vez al nuevo gobierno de Pedro Sánchez en el tradicional posado previo al Consejo de Ministros. El presidente aparece encabezando el equipo junto a las 3 vicepresidentas, seguidos del resto de los integrantes del Ejecutivo. Después, en la mesa de trabajo, otra imagen simbólica. No se reunían aquí desde marzo de 2020, 3 días antes de la declaración del estado de alarma. La crisis de Cuba ha llegado a ese Consejo de Ministros y ha sido uno de los primeros temas a los que se ha tenido que enfrentar en la rueda de prensa la nueva portavoz del Ejecutivo. Isabel Rodríguez ha asegurado que está lejos de toda duda que el gobierno Sánchez defiende la democracia. También ha reconocido que sigue muy cerca lo que está pasando con los periodistas retenidos por el régimen. No hay duda de que España es una democracia plena, que defiende la democracia, los derechos y las libertades, y por tanto no puedo ser más rotunda. Defendemos profundamente sus derechos de manifestación y además también con una preocupación muy especial, si me permiten, en relación a los periodistas, y por tanto están trabajándose y haciendo el seguimiento para tomar las medidas oportunas que haya que tomar en este asunto de los periodistas que cubren información. El silencio de Sánchez está indultando hoy a las dictaduras de Cuba y Venezuela y está ejerciendo la diplomacia de los impunes. Le pedimos de forma inmediata que condene al régimen cubano y pida la liberación de una compatriota como la periodista ABC. Y respeto por las personas que se manifiestan en Cuba y evidentemente pedir al gobierno cubano que respete esa libertad de manifestación en Cuba, pero vamos, la mayor ayuda humanitaria que puede llegar a Cuba es el levantamiento del bloqueo. Varias ONGs denuncian que las fuerzas de seguridad de Cuba han detenido a al menos 150 personas en las protestas de este domingo y que muchos de los arrestados se encuentran en paradero desconocido. Entre los detenidos está la corresponsal de ABC en el país caribeño. Además, activistas cubanos denuncian que se habrían producido 5 muertes en la represión de las manifestaciones en Santiago de Cuba y miles de heridos en todo el país. El régimen niega esas cifras mientras las principales ciudades recuperan su aspecto cotidiano, pero muy vigiladas. Porque ahora mismo La Habana está militarizada. El que menos usted piensa es policía. El gobierno cubano busca acallar los gritos en las calles y en las redes, con cortes de internet mucho más prolongados de lo que es habitual en la isla. Desde que está pasando esta situación no ha habido prácticamente conexión. Los partidarios del castrismo critican que se proteste en medio de la pandemia. Y aparte de todo lo que hemos perdido, también esta gente van a estar en esto. Que tenemos la economía del país en el piso, por la sencilla razón del bloqueo que tenemos. El gobierno cubano dice que las protestas han estado instigadas por agentes de Estados Unidos. La Junta de Castilla y León ha vuelto a pedir a Moncloa que cumpla con la sentencia del pago del IVA pendiente. Han pasado más de 2 meses y medio del fallo del Tribunal Supremo a favor de la comunidad y de momento no hay respuesta del gobierno Sánchez. El consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido por carta una reunión con la ministra Montero para buscar una salida amistosa que evite una ejecución forzosa de la sentencia. El PSOE de Castilla y León ha hecho balance de los 2 años que llevamos de legislatura. Un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos con el que Luis Tudanca ha sido especialmente crítico. Considera que Mañueco e Igea han abandonado a los ciudadanos y que solo piensan en sí mismos. Ante esta pregunta, ¿en qué está mejor Castilla y León con respecto a hace 2 años? El PSOE no duda. En nada. Porque para los socialistas los 2 años de gobierno de coalición se resumen así. Una legislatura más perdida para Castilla y León y no nos podíamos permitir más. A presidente y vicepresidente, Tudanca les acusa de romper todos los consensos y de abandonar la sanidad y los servicios sociales. Los únicos que están mejor hoy, después de 2 años de gobierno, son los señores Mañueco e Igea, a costa de que todos los demás en esta tierra estén peor. También les señala por mantener los chiringuitos políticos que asegura prometieron eliminar y sobre la despoblación. Un viaje a Finlandia del vicepresidente de la Junta. Esa ha sido la gran aportación de este gobierno. Muy crítico también con la gestión de la pandemia, sobre todo ahora. Ya no les interesa la salud, ya no les interesa protegernos, lo único que les interesa es la confrontación y la crispación con el gobierno de España. El líder regional del PSOE mira atrás y sobre su fracasada moción de censura dice que pese a todo fue útil. Además, cuando se le pregunta por alcanzar de nuevo algún acuerdo con Mañueco y Igea, ojalá. Esta es su respuesta porque dice pese a todo ante este gobierno no tira la toalla.
La Interprofesional de la Patata sigue dando sus pasos. Se puso en marcha hace poco más de un año y pretende proteger y mejorar uno de los productos emblemáticos de nuestro campo. Cuentan con un local que ha cedido el Ayuntamiento de Medina del Campo, en Valladolid. Ahora están trabajando en la creación de una marca de garantía con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León. Es un empeño de la Consejería, a través del Itacil, el que consigamos la marca Patata de Castilla y León, una marca de garantía importantísima. Para que el consumidor pueda determinar en los lineales, en el canal Oreca, en las fruterías, etcétera, etcétera, cuál es la patata de Castilla y León y por qué es demandada en varias zonas. Otro 10% han perdido hoy las acciones de Berkeley, que se suman al 56% perdido en el día de ayer. A la espera de que la compañía adopte alguna opción legal, la Junta ha manifestado que ya no se trata de actuaciones de su competencia. Nosotros cumplimos nuestra tarea. El Consejo de Seguridad Nuclear pues ha dado un veto a esa infraestructura. Me imagino que la empresa pues tendrá ahí a su disposición los recursos establecidos en la ley y las vías jurídicas, y no tenemos más que decir, nada más que todo lo que se haga en Castilla y León tiene que ser de acuerdo con la ley y con el derecho. La Junta no puede dar ningún paso, ya ha hecho su parte administrativa con los informes técnicos y con nuestra normativa, ya está dado, por tanto no tenemos más intervención. El efecto de la pandemia en la economía se está notando también en esta quinta ola. Los expertos auguran que se cobrará al menos 3 décimas de crecimiento. Las previsiones para este año de Funcas, la fundación de las antiguas cajas de ahorros, deja la subida en el 6,3%. En 2022 el crecimiento será inferior, del 5,8%. La expansión de la variante Delta del virus, que está afectando el turismo, y nuestra estimación es que detraerá 3 décimas de PIB. Durante la última semana de junio se habían producido el 55% de reservas de un año normal. Pues durante la semana del 4 de julio, la más reciente para la cual disponemos de datos, el porcentaje de reservas hoteleras se sitúa en el 47%, es decir, algo inferior, porque ya empezamos a registrar el impacto de esa variante Delta. Yo tuve un accidente con una moto, por desgracia en una curva no la tomé bien, por causas ajenas a mí, y estoy en silla de ruedas. Para procurar que los demás no estén como yo. Con su mensaje, Ángel Ruiz intenta que nadie sufra accidentes como el suyo, que le dejó en una silla de ruedas. Es parte de la nueva campaña de la DGT, el testimonio de las víctimas en primera persona para concienciar a los conductores. El lema en esta ocasión es: no corras, no bebas, no cambies de ruedas. Se van a intensificar los controles en las carreteras secundarias, donde se producen 3 de cada 4 accidentes mortales. Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, con nuestros acompañantes y con el conjunto de la sociedad. Y esto es lo que yo creo que debemos tratar de tener en la mente cada vez que nos pongamos a los mandos de un vehículo con motor, ¿no? Esta tarde hemos conocido que más del 48% de los conductores fallecidos en accidentes el año pasado dio positivo en alcohol y drogas. Son datos del Instituto Nacional de Toxicología, que indica además que el 95% eran hombres. Al final es la mitad de los fallecidos, conductores o peatones fallecidos por accidente de tráfico, había detrás un problema de alcohol o de drogas. Es una cifra muy alta, una cifra que no veíamos desde hace 10 años. Estos 291 muertos que han sido positivos a drogas, pues si solamente hubieran conducido mujeres, estaríamos hablando de 15 muertes en vez de 291. El pasado mes de octubre, la Audiencia Provincial de Salamanca condenó a un empresario de Béjar a 4 años de cárcel y a pagar una multa a 5 empresas cárnicas a las que, al parecer, había comprado diferentes productos y después no había abonado. La sentencia ha sido revocada. El Tribunal Supremo ha revocado la condena de 4 años impuesta por la Audiencia Provincial de Salamanca a un empresario de Béjar acusado de estafar 1.700.000 euros a 5 empresas cárnicas por el impago de productos adquiridos en dichas sociedades. La sentencia del pasado mes de octubre le inhabilitaba además para ejercer como comerciante y a ser administrador de cualquier sociedad mercantil mientras permaneciera en prisión. También a la pena de 10 meses de multa con una cuota de 12
euros diarios. La sentencia del Tribunal Supremo, para la que no cabe recurso, ha tenido en cuenta que la prueba más importante que sirvió para condenarle fue el testimonio de los empresarios perjudicados y se entiende que es insuficiente para fundar una sentencia de condena. En la fatídica noche en la que un grupo de violentos acabó con la vida de Samuel, 2 senegaleses acudieron en su ayuda y trataron de defenderle. Su posterior testimonio fue clave en la investigación de los hechos. Ahora el Gobierno ha decidido reconocer el compromiso cívico de estos 2 jóvenes y humanos y ya van a regularizar sus papeles para que puedan trabajar en España. Hoy se cumplen 24 años del atentado de ETA contra Miguel Ángel Blanco y han querido homenajearle en la Plaza Mayor de Salamanca. Agentes políticos y sociales, con el presidente de la Junta a la cabeza, y víctimas del terrorismo han participado en el acto. Un minuto de silencio para recordar a todas las personas que han perdido la vida por culpa del terrorismo. También han reclamado más recursos para investigar los 300 crímenes que todavía siguen sin esclarecerse. La Guardia Civil ha encontrado en una vivienda particular todas estas piezas. Hay más de 300 y todo apunta a que se han expoliado del yacimiento soriano de Calderuela. Son monedas, fíbulas y objetos de piedra recogidos en más de un centenar de prospecciones no autorizadas. Los hechos ya están denunciados ante la Fiscalía y los objetos se han entregado al Museo Numantino. Fruto de ese registro se incautan o se aprenden diversos objetos que van desde la época visigoda hasta la era contemporánea. Lo que se está haciendo es por daños, estamos esperando a ver cómo continúa la investigación. Si es por daños, estamos hablando de en torno a 3 meses a 2 años de prisión. Nos han pedido que hagamos un unboxing de este bifrutas con ingredientes de origen 100% natural, pero un unboxing es un poco aburrido, ¿no? Mira, es el nuevo bifrutas hecho con ingredientes de origen 100% natural. El pack es muy igual, cambia el logo, los colores y poco más. Unboxing, fruto de la mezcla entre un unboxing y un beatbox. Vitamina C sin gluten, bien fresh, ¿cómo lo ves? Y para Enjoy beber, mezcla. como siempre, por lo del revés. El Itinerario Europeo de Arte Rupestre ha lanzado un pasaporte que reúne 32 museos y yacimientos, 4 de ellos en Castilla y León. Siega Verde en Salamanca ha acogido la presentación de esta iniciativa, que busca la difusión de estos centros y que permitirá también a quienes vayan sumando visitas acceder a premios y promociones. Más de 6.000 personas pasan cada año por este espacio único. Siega Verde cautiva a los visitantes con una sucesión espectacular de rocas grabadas en torno al río Águeda. Primer sitio de arte rupestre certificado por el Consejo de Europa a nivel de arte rupestre. Estamos en un lugar patrimonio de la humanidad con más de 640 figuras de animales o signos abstractos al aire libre. Sobrecoge pensar que estos grabados se hicieron, por ejemplo, unos 5.000 años antes que las pinturas de Altamira, en un momento de tribus nómadas y básicamente recolectoras y cazadoras. La duda sobre qué se buscaba con estas representaciones, sin embargo, sigue abierta. Se ha hablado de versiones como relacionado con la caza, una magia, que ya nos gustaría tener la respuesta a estas marcas que dejaron esas personas que pasaron por este valle de Siega Verde durante todo el Paleolítico superior. Con todas las medidas de seguridad y grupos máximos de 15 personas, disfrutar de un paseo por la prehistoria sigue siendo posible a pocos kilómetros de Ciudad Rodrigo. Hasta finales de julio se va a desarrollar la 18ª campaña de excavaciones paleontológicas en los yacimientos de dinosaurios de la Demanda, en Burgos. Será la 5ª en el yacimiento de Torrelara, que cuenta con una antigüedad de 145 millones de años. El objetivo en ese enclave es seguir localizando fósiles de distintas especies de dinosaurios. El año pasado, sin ir más lejos, se encontró un fémur gigante, este que ven, en perfecto estado de conservación. Nos vamos, no se pierdan hoy los deportes con Paula Canal, luego en cuestión de prioridades, José Luis Martín, entrevista a Miriam González, la presidenta y fundadora de Inspiring Girls. Pasen una feliz noche. Adiós.